Muy buenos días tengan ustedes, fieles seguidores de YouTube. El día de hoy hablaremos sobre la literatura medieval en Rusia, que abarcaba en el periodo del siglo V al XV. En esta época literaria, también conocida como tiempos oscuros, pues no existía una manera formal de escribir, y en Rusia su literatura se caracterizó por su marcada profundidad con figuras claves para la literatura universal. Claro, todo empezó con una forma de tradición oral. Empezaron a escribir hasta la introducción del cristianismo, donde desarrollaron su actual forma de escritura. Bueno, ahora que ya comentamos a grandes rasgos lo que vamos a hablar, comencemos. ¿Qué sucedía en Rusia en ese periodo? Pues políticamente, en 1480, el reinado de Iván III de Rusia pone fin a la relación del vasallaje que el Principado de Moscú mantenía con la Horda de Oro, considerándolo a él como el gran príncipe de Moscú. Culturalmente, en 1240 a 1480, la literatura rusa ralentizó su crecimiento a causa de la invasión mongola en Rusia en 1223, que provocó el surgimiento de nuevos centros culturales como Novgorod, y se empiezan a escribir relatos militares con prosa rítmica. En el ámbito religioso, tras los avances del laicismo en el siglo XV, se provocaron turbulentos conflictos religiosos, provocando que los escritores de esa época ampliaran una literatura polémica en prosa. Estos fueron algunos datos relevantes que, como podemos analizar, conllevaron a un desarrollo literario, pues influyó mucho todos estos movimientos a los escritores de esta época. Claro, los rusos tenían un sistema propio de géneros literarios, dividido en dos, y en ellos se encontraban algunos grupos, pues el objetivo de su escritura era demostrar que esta forma de ser estaba encaminada a un elegido nivel de perfección espiritual. El primer género lo nombraron secular, y en ello se encontraban leyendas y narraciones históricas, así como las tradiciones orales. Un ejemplo de ello son las vilinas, que eran poemas épicos orales. Entre esta calificación podemos colocar el ejemplo que es la Crónica de Néstor. Esta obra fue publicada en el siglo XI, principios del siglo XII, y en ella exploran los orígenes de Rusia y se enlaza su historia con países colindantes. Es originalmente escrita en el antiguo eslavo oriental. Esta crónica cubre el periodo desde 852 a Vladimir II Monomarco, redactada originalmente por un monje donde escribió leyendas populares de aquel entonces. Las primeras páginas son ricas en historias anecdóticas, en Rus de Kiev. Contiene historias como el asesinato de Askol y Die, la muerte de Oleg, la venganza de Olega, entre otras más. Es considerada única en su campo, pues es el único escrito que contiene la historia antigua de pueblos eslavo-orientales. Otro texto laico muy famoso en esa época era el Cantar de los Huestes de Igor, publicada a finales del siglo XII. Estaba escrito en el antiguo eslavo oriental, que fue un antiguo idioma de Rus de Kiev, y otros países como Bielorrusia, Ucrania y Polonia. Este libro estaba basado en un ataque sin éxito llevado por el príncipe Igor Sviatoslavich de Novgorod-Siversky contra los polovstianos de la región de Vondoje en 1185. Un aspecto interesante del texto es que mezcla la mitología eslava y el cristianismo, así como se construyen muchas descripciones de la naturaleza. Esta obra creó un gran revuelo en la sociedad, pues fue un texto que dejó muy aparte a la escritura eclesiástica. En el segundo género lo nombraron eclesiástico, y se encontraban como subgéneros la hagiografía, que trata de una escritura sobre los santos, y la himnografía, que consistía en redactar himnos para los santos. Generalizando, se redactaba una literatura al servicio de la Iglesia. Como ejemplo de obras eclesiásticas encontramos la biografía de Alejandro Nevsky, publicada en el siglo XIII, que mezcla hagiografía y crónicas reales. Alejandro fue un líder ruso a quien se le canonizó por la Iglesia Ortodoxa de Rusia en 1547. Fue el príncipe de Novgorod quien luchó contra suecos, teutones y tártaros que amenazaron a Novgorod. Otra novela eclesiástica fue Súplica, de Danil Satochnik. Danil Satochnik nació en Pereslav-Lazensky,
La escasez de información sobre la vida de Daniel Satochnik llevó a diferentes hipótesis sobre su origen social o su condición. Escribió Súplica. En este documento, Daniel denuncia la arrogancia de los ricos y demanda caridad para los menos favorecidos, además de dedicar un himno a la inteligencia humana. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de los textos de esa época. Esperemos y les haya parecido de su agrado. Los esperamos para el próximo video. Gracias por sintonizar.